Hola Trasengers, ¿en qué andan? Yo soy Tamia. Y yo soy Diego. Y esto es Enamórate del Problema por Trasciende. Hay algo conocido como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue establecida en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta agenda establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Y en este último ámbito es alarmante y de vital importancia, ya que muchos científicos miembros del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático mencionan que el año 2030 es nuestra fecha límite para evitar una catástrofe global sobre el cambio climático. Es por eso que necesitamos hablar sobre esta temática, la de nuestro planeta. En ese sentido, el día de hoy tenemos el agrado de presentar a una persona que se comprometió con este problema, que además de haber protegido nuestro planeta en primera línea, es una fiel creyente del trabajo en equipo para afrontar los grandes retos ambientales que tenemos como peruanos y ciudadanos del mundo. Hola Fabiola, bienvenida. Hola, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, siguiendo un poco la línea de lo que nos comentaba Diego, hablar sobre los desafíos relacionados a nuestro planeta implica hablar de muchísimas líneas temáticas y hacerlo desde distintos horizontes. Pero hablando un poquito más sobre el cambio climático, según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el aumento de la temperatura global está a punto de ser sobrepasado de su promedio a nivel mundial de 1,5 grados centígrados del Acuerdo de París. Y estamos muy cerca de dirigirnos a un escenario cercano al aumento de 2 grados centígrados. Teniendo esto como base, nos toca hablar sobre la temática de la acción sobre el clima. Brevemente, ¿podrías definirnos un poquito qué es el cambio climático? Quizás cuál es la situación actual, por qué es tan importante y cómo la combatimos. A ver, ese sí que es un gran problema. Hace casi 30 años, 30 años que se definió el concepto de cambio climático. Y está relacionado directa o indirectamente con la actividad humana. Porque el cambio climático existe. O sea, lo que vamos a tener es que la naturaleza, ¿no es cierto?, tiene cambio, está en constante cambio. Sin embargo, el problema principal es que la acción humana ha acelerado ese cambio de una manera enorme. Y ese aceleramiento, ¿no es cierto?, ha generado que pongamos en riesgo a nuestro planeta, porque el aceleramiento lo que está haciendo es que las actividades climáticas, digamos, los fenómenos climáticos se conviertan en extremos y tengamos sequías donde antes no había, o sean más duras, o tengamos lluvias en exceso, y eso genera una serie de desastres que afecta a las personas. Efectivamente, y quizás nos podrías comentar algunas de las iniciativas que se están teniendo para combatir estas emisiones o quizás algunas acciones que podríamos tomar o son innovaciones tecnológicas recientes. Por supuesto. Fíjense, este es un problema especialmente sensible e importante para nosotros, para el Perú, porque Perú es uno de los países más megadiversos del mundo. O sea, tenemos justamente esta diversidad maravillosa de nuestros pisos ecológicos, de nuestra fauna silvestre, de nuestros ecosistemas. Esa riqueza depende justamente de los diferentes climas y ecosistemas que tenemos. Entonces, una variación de la temperatura nos afecta enormemente y eso pone en riesgo a las personas. Por esa razón es que durante los últimos años se ha venido investigando en qué podemos hacer para adaptarnos al cambio climático y, por otro lado, para mitigar los efectos del cambio climático. Efectivamente, Fabiola, más bien muchísimas gracias por habernos aclarado sobre este tema. Y otra de las grandes problemáticas que tenemos a lo largo de nuestro planeta es sobre la pérdida de la biodiversidad. Y en ese sentido, tal vez nos podrías comentar cuál es la situación actual de la pérdida de la biodiversidad, por qué es tan importante, qué es este término que probablemente muchos desconozcan y qué podríamos hacer al respecto para frenarlo. A ver, efectivamente, un problema enorme que estamos enfrentando en el mundo es que estamos perdiendo especies, estamos perdiendo nuestra biodiversidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando nosotros decimos que existe lo que se llama el calentamiento global, que es esta forma como conocemos al hecho de que esté subiendo la temperatura y eso genera una afectación de los ecosistemas,
lo que estamos haciendo es reconociendo que tenemos un problema y que tenemos algo que hacer. Nosotros, como investigadores, como servidores públicos, como empresarios, como ciudadanas y ciudadanos, tenemos algo que hacer. Porque cada acción que nosotros hacemos genera un impacto y genera lo que se llaman emisiones, ¿no? Entonces, cuando tú utilizas, por ejemplo, un vehículo que utiliza un combustible fósil, generas más emisiones que cuando tú estás usando un vehículo que está abastecido con, por ejemplo, energía solar, ¿no? Estas emisiones lo que hacen es incrementar, mientras más emisiones tengas, más estás contribuyendo al cambio climático. Mientras menos emisiones tengas, vas a estar reduciendo el impacto, reduciendo la afectación por el cambio climático. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la biodiversidad? Que si tú generas más emisiones, se generan estos desastres naturales, se generan estos cambios de temperatura y las especies se ven afectadas. Hoy día en la mañana teníamos una noticia sumamente triste, ¿no? En el norte de nuestro país, en la zona de Canadá, ha habido una ola de calor tan grande ha sido la ola de calor, que los mejillones en su hábitat natural se han sancochado. O sea, ¿se imaginan ustedes lo que significa llegar a una temperatura del agua en una zona como Canadá para que todos esos animales que están en su hábitat natural mueran porque el agua se calentó más de lo que solía calentarse? Eso es pérdida de biodiversidad que está íntimamente ligada con el tema del cambio climático. Imagínense ustedes que en un país como el nuestro, megadiverso, donde tenemos tantas especies de flora y de fauna, empecemos a tener fenómenos climáticos que afecten nuestra biodiversidad a tal punto, como ya sucede en algunos casos, que tenemos lluvias en exceso. Y eso afecta no solamente a la biodiversidad, sino también afecta a las personas. Entonces, este es el tipo de eventos extremos que terminan no solamente teniendo una afectación en el plano ambiental, sino sobre todo en la pérdida de vidas humanas y en la pérdida de biodiversidad. Wow, muchísimas gracias por esa respuesta. Creo que a veces nos cuesta un poquito entender que todo funciona en cadena, ¿no? Y justo hablando de eso, a mí se me ocurría que muchas veces nos han metido este chip de reducir, reutilizar y reciclar, pero a veces no lo terminamos de interiorizar o entender qué tan importante va a ser esto porque empezamos la cadena, ¿no? Y justo hablando de eso, creo que es necesario hablar también de la contaminación. Sabemos que existen diferentes tipos de contaminación, que estas se interrelacionan, y quizás podías hablarnos un poquito al respecto o sobre esta emergente gestión de residuos que está tomando bastante importancia en la actualidad. Muchísimas gracias por la pregunta, porque yo creo que esta es quizás una de las cosas que está más cerca de nosotros y no necesariamente la vemos, ¿no? Es esta idea de la economía circular, donde no existen los residuos. Nosotros en el Perú decimos que tenemos una brecha de rellenos sanitarios, ¿no? Que tenemos que seguir construyendo infraestructura para almacenar nuestros residuos, hacer una buena disposición de los residuos, una buena gestión de los residuos. Sin embargo, hay países en el mundo que ya no tienen rellenos sanitarios, donde no existe un lugar donde tú vas a ir y depositar tus residuos. ¿Por qué? Porque todos los residuos absolutamente se valorizan. ¿Y eso cómo se logra? Se logra desde aquellos que, por ejemplo, empiezan a trabajar en el diseño industrial para hacer diseños que hagan que los productos no solamente sean más amigables con el ambiente, sino que, por ejemplo, te duren más o que tengan empaques con menos cantidad de plástico o menos cantidad de cartón, pero resistentes. Por lo tanto, no generas tantos residuos. Y hay otros que no solamente se preocupan por el diseño industrial, sino que se preocupan también porque el proceso productivo
no genere tantos residuos o puedas usar de manera más eficiente el agua. Hace unos días atrás veía un reportaje que se hacía sobre cómo producir jeans, ¿no? Estos pantalones que a todos nos encantan, con menos agua. Ustedes saben que para producir una prenda de tela se necesita muchísima agua. Bueno, para producir un jean se necesita muchísimo más agua. Sin embargo, se ha descubierto, la tecnología ha descubierto una forma en la que puedes tener estos mismos diseños de los jeans, pero usando una suerte de láseres. Entonces, no tienes que lavar la tela tantas veces para llegar a ese mismo efecto. ¿Esto qué hace? Te reduce el consumo del agua, pero también te reduce el consumo de la energía. Y ahí es donde entramos al tema de la energía renovable, porque podrías estar usando energía fósil o podrías estar usando energía solar, por ejemplo. El Perú es un país que tiene un potencial extraordinario para el uso de energía solar, energía eólica. Ahora con la pandemia hemos visto cómo se han incrementado las ciclovías aquí en la ciudad de Lima, ¿no? ¿Por qué esto no se hizo antes? Cuando era tan evidente que había tanta gente que quería usar ciclovías, porque no habíamos sentido la necesidad. En cambio, la pandemia hizo que sintiéramos la necesidad y eso hizo que la política pública se pusiera a caminar y finalmente invirtiera en generar ciclovías y la respuesta de la gente ha sido maravillosa. La gente ha cogido su bicicleta y ha salido. Entonces tenemos que pensar en cómo diseñar, por ejemplo, ciudades sostenibles, ciudades que generen espacios más amigables para las personas, con energía renovable, con tratamiento de aguas residuales, donde generes menos residuos y los residuos que generas los puedas valorizar. Ese es uno de los temas más importantes que trae la economía circular también. Lo que antes llamábamos basura, hoy día sabemos que tiene un valor. Y una de las cosas más importantes que todos y que todas deberíamos hacer, por ejemplo, es separar nuestros residuos desde la casa. Y ahí parte del problema que tenemos es que no estamos acostumbrados. Esto es un cambio de cultura. Y la educación es muy importante en este cambio de cultura. Ese cambio lo tenemos que hacer desde los pequeños, las pequeñas, hasta los adultos. Todos y todas tenemos que poner de nuestra parte. Muchísimas gracias, Fabiola, por habernos ayudado a abordar esta temática tan importante, tan extensa y tan general. Es necesario que todos estemos llamados a tomar acción, a cumplir también con los ODS de la ONU, que son las ciudades y comunidades responsables, producción y consumo responsables, y poder tener en conocimiento todo lo que abarca la temática de nuestro planeta. Sí, muchísimas gracias, Fabiola, por acompañarnos el día de hoy. Dime, coméntanos. Sí, una cosa que quiero decirles y que me venía a la cabeza, una frase que yo escuché de unas amigas y que me encanta siempre esa idea, es que en la sostenibilidad no hay competencia y que todos y todas podemos contribuir. Aquí no hay esfuerzo pequeño. Todo lo que nosotros hacemos, desde ir a comprar el pan con una bolsa de tela, separar los residuos en tu casa o usar bicicleta, todo cuenta. Igual que cuenta que una empresa cambie, por ejemplo, su flota para trasladar a su personal a electromovilidad, o que nosotros dejemos de consumir cosas que inmediatamente vamos a descartar. Todo, absolutamente todo, cuenta. Sí, qué bonita reflexión, la verdad. Creo que, bueno, no soy la única que ha visto en la televisión a muchos peruanos y peruanas que han tomado la batuta en estos temas, ¿no? Y se han enamorado de nuestro planeta, que luchan por nuestros ecosistemas, que luchan para evitar la extinción de nuestros animales. Y creo que hoy esas personas, y también personas como tú, nos motivan a poder tomar esta iniciativa y desde donde estamos, ¿no? Porque justo como mencionabas, todos y todas estamos igual de involucrados en el tema, igual de afectados también.
Pero también es importante que tú, oyente, que estás escuchando esto y te ha llamado más la atención, quizás, quién sabe, te estás encaminando a seguir este problema como tu proyecto de vida trascendente. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. No se olviden de estar atentos al podcast y no se pueden perder el episodio del próximo jueves. Y recuerden que antes de preguntarnos qué estudiar, debemos preguntarnos qué mundo queremos construir.